Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el apóstol José Carucci. Hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que he titulado La expansión del reino dentro de ti. Todos nosotros hemos escuchado de que cuando Dios, el Señor Jesucristo, nos dio la gran comisión de predicar el Evangelio del reino a todas las naciones para testimonios de ellos y luego vendría el fin. Nosotros tenemos la clara idea de que tenemos como hijos y reyes de Dios que expandir su reino en las naciones de la tierra y está totalmente correcto. Solamente que el orden en que esto ocurre es primero dentro de nosotros y segundo la expansión en los territorios, en las naciones. Es lo que quiero compartir en este mensaje. Para ello, fíjense, voy a buscar la palabra de Dios que se encuentra en el en primera de Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no soy de vosotros. Realmente nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo cuando una persona recibe a Cristo Jesús como Redentor y Rey de su vida. Pero también es también el territorio, es el primer territorio del reino de Dios. Recuérdense que cuando en el Antiguo Testamento el Señor buscaba al pueblo de Israel como una nación, y la base era usualmente familiar. ¿En qué sentido? El patriarca o el jefe de la casa se convertía, toda la familia seguía al Dios del patriarca. Ahora, cuando el Señor Jesucristo establece un nuevo pueblo, que es su iglesia, lo hizo sobre una base individual. Toda persona que recibiera al Señor Jesucristo era el que tenía precisamente la oportunidad de disfrutar de los beneficios del reino de Dios y convertirse en el primer territorio del reino de Dios. Es sobre esta base que precisamente quiero compartir con ustedes. Mire, en los tiempos bíblicos había algo interesante que es lo que hacía. El emperador usualmente mandaba a un gobernador y a 300 personas que conformaban un grupo que iban a la colonia, o sea, al lugar que ellos querían colonizar. O sea, la metrópolis enviaba a ese gobernador y a 300 personas, soldados con ellos y personas que iban a habitar directamente ese lugar. ¿Y qué es lo que primero que hacían ellos? Bueno, ellos rompían la cultura donde ellos llegaban y entonces establecían la cultura del reino que estaba llegando. De esa forma, el imperio romano se fue extendiendo en diferentes territorios. Ellos cambiaban, ellos hacían toda una serie de cambios justamente en lo que era la cultura reinante para ese tiempo, para ese momento. Es por eso, es algo que nosotros podemos ver que en los pobladores, por ejemplo, empezaban a ocurrir una serie de cambios, ¿no? Rompían la cultura anterior. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros encontramos que hay islas, por ejemplo, en el Caribe, unas que hablan holandés, unas que hablan inglés, bueno, y otras español. Todo depende de por quiénes fueron colonizados. Si los ingleses colonizaron esa isla, entonces establecieron su cultura, su costumbre y establecieron su idioma. Es por ello que nosotros vemos en algunas islas del Caribe que se maneja similar a Inglaterra, ¿no? Del lado contrario a como se maneja en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países de América Latina. Entonces, es por ello que esa cultura creó una tremenda influencia en las personas. Ahora, el gobernador, una vez que ya se establecía en esa colonia, junto con esas 300 personas, la función de él era hacer todos los cambios necesarios. Él traía el poder, los recursos económicos, el poderío, la parte militar, la parte legal. Él traía todas las herramientas para hacer los cambios dentro de esa nueva colonia y para establecerla como parte del reino. Entonces, la influencia del reino era determinante, era notoria. Bueno, de la misma manera, nosotros podemos decir que precisamente
la influencia del reino de Dios, como se hacía en los tiempos bíblicos, también ocurre en este día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque precisamente el Espíritu Santo, de forma análoga, rompe toda confusión en nosotros cuando Él llega. O sea, y no solamente eso, sino que nos da un propósito, un sentido. Comienza el Espíritu Santo a realizar los cambios. El Espíritu Santo viene siendo como la analogía del gobernador que llegaba a un lugar para colonizarlo. Hacía todos los cambios que fueran necesarios para que la cultura del reino se manifestara en las personas. El Espíritu Santo hace lo mismo en nosotros. Una persona que recibe a Cristo Jesús como Redentor y Rey de su vida, recibe el Espíritu Santo, se convierte en el primer territorio del reino de Dios. Y el reino de Dios, que es una dimensión espiritual ilimitada, comienza a crecer dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, como el gobernador, comienza a hacer esos cambios, comienza a revisar dentro de nosotros las áreas heridas, las áreas que están inmaduras y toda una serie de elementos que están en el alma, ¿ok? Ahora, el reino de Dios se establece en nuestro espíritu, en la dimensión espiritual. Recuérdense que es una dimensión espiritual cuando cuando recibimos a Cristo como nuestro Redentor y Rey, nuestro espíritu se vivifica y entonces ahora pasamos a ser no solamente templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, sino que también nuestro espíritu comienza a recibir la dimensión espiritual del reino de Dios. Ahí comienzan a realizarse una serie de cambios muy importantes, ¿ok? Empiezan a desarrollarse toda una serie de cambios profundos en nosotros y sobre todo en nuestra identidad, ¿ok? Y eso es algo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, fíjense algo que también es importante entender. ¿Por qué se producen cambios dentro de nosotros? ¿Por qué comienza el reino de Dios, el poder del reino de Dios a trabajar profundamente en nosotros? Bueno, porque la naturaleza del reino de Dios es expansiva. Donde el reino de Dios llega, comienza a expandirse, a abarcarlo todo, ¿ok? Ahora, eso lo podemos ver nosotros en la palabra, en Mateo 33, que dice, Jesús les contó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. La levadura es un pequeño microbio de características vegetales que se utilizan para hacer crecer la masa. Ahora, el Señor compara el reino de Dios, hace una comparación entre el reino de Dios y la levadura, porque es que el reino de Dios tiene intrínsecamente la capacidad de expandirse igual que la levadura. La levadura tiene esa capacidad donde se coloca en la harina, va a comenzar a expandir, porque esa es su naturaleza. El reino de Dios es expansivo, es su naturaleza. Por lo tanto, a donde llega, comienza a expandirse, a abarcarlo todo. Eso es lo que sucede con un creyente cuando una persona recibe a Cristo Jesús. Comienza a expandirse en su espíritu todo lo que es la dimensión del reino de Dios. Ahora, eso es bien poderoso lo que ocurre, porque ¿por qué el reino de Dios se expande? Bueno, mire, en la antigüedad los reyes conquistaban otros territorios porque la gloria del rey era el territorio. Mientras más territorio abarcaba, entonces el rey era más grande. Su gloria era más grande. Esa era la razón por la cual los reyes invadían a otros países, a otros territorios. Y cuando nosotros escuchamos la gloria del Imperio Romano, lo que estamos hablando era precisamente del alcance, del poderío, de los logros, del impacto que producía ese reino o ese imperio en todos los lugares a donde iba. De la misma manera, la gloria de Dios, del reino de Dios, se manifiesta en nosotros a medida que ocupa más territorio. Porque entonces, cuando nosotros somos gobernados por el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, cada día el reino de Dios ocupa mayor lugar dentro de nosotros. Entonces podemos decir
con claridad, podemos manifestar esos cambios y ese estilo de vida que se empieza a manifestar en nosotros es lo que se conoce precisamente como la manifestación del reino de Dios en los hijos y reyes de Dios. Ahora, eso es bien interesante porque para que el reino de Dios se pueda manifestar en nosotros de una manera poderosa, tiene que haber ese trabajo interno primero, antes de externo, antes de que se manifieste una manera externa. Pero es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta justamente para tomar en cuenta, porque de forma análoga, todo comienza cuando comienza a haber dominio sobre nosotros. Empieza primero a haber el reino de Dios a crear su poder dentro de nosotros y comienza a tener, a darnos a nosotros la autoridad, el poder. Comenzamos a ejercer dominio sobre nosotros mismos primero, para luego entonces ejercer dominio e influencia en las naciones. Esa es la meta de Dios. Ese es el propósito de Dios, convertirnos en hijos y reyes de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, eso tiene que ver mucho con la identidad. Tiene que ver muchísimo con lo que es la identidad. Lo primero que hace, vimos que lo primero que hacía el gobernador cuando llegaba con 300 personas a ese lugar, entonces era establecer la autoridad, el poder, hacer los cambios. Y fíjense, cambiaban el idioma autóctono y establecían el nuevo idioma del imperio para que ellos pudieran conectarse directamente con la metrópolis, o sea, con el imperio. Ahora, eso era un cambio de identidad también. Vean, porque no solamente una forma de hablar, ellos llegaban a un lugar y también lo que yo dije, las costumbres, que si manejar el lado derecho, que si tomaban el té, que si jugaban, por ejemplo, muchas islas utilizan el rugby, utilizan el cricket, por ejemplo, juegan, porque esa es una influencia cultural muy fuerte y eso les daba una identidad a estas personas sobre la base ya no de lo que eran en ese momento, sino la nueva identidad relacionada con el imperio que los estaba colonizando. Esa identidad que dentro de nosotros tiene que cambiar. El reino de Dios lo primero que hace es trabajar la identidad dentro de nosotros, para que nosotros entendamos que somos hijos y reyes de Dios. Es por eso que el diablo, para evitar la expansión del reino de Dios dentro de un creyente, ataca precisamente selectivamente, hace un ataque selectivo a través de dos cosas. Primero, ataca la identidad y segundo, ataca por medio de la intimidación. Esas son las armas preferidas del diablo para que las personas no logren entender quiénes son y no alcancen el destino poderoso que Dios ya diseñó en la eternidad para ellos. Por ejemplo, cuando el diablo ataca la identidad, entonces lo que quiero decir con esto es que el poder de Satanás radica en la crisis de identidad de los creyentes. ¿Ok? Fíjense, eso es algo que es muy, muy importante, porque el diablo trata de decirle a los creyentes que no somos hijos de Dios, que no somos reyes. ¿Ok? Les trata de que ellos se enfoquen en que pertenecen a una denominación específica, que son creyentes nada más. Entonces trata de atacar la identidad diciéndoles que no son lo que son. Somos hijos, reyes de Dios con todos los privilegios que el Señor ha puesto en nuestra vida. Así que eso es algo bien poderoso, ¿okay? La identidad. Por eso que el ataque número uno que nosotros vemos en la actualidad y por mucho tiempo, sobre todo ahora en la actualidad, en la población mundial, es el ataque a la identidad. Porque cuando una persona no sabe quién es vulnerable, es fácilmente oprimido. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta que mientras la persona no sepa que son reyes y Dios, mientras crean esa mentira, van a ser oprimidos y van a estar en esclavitud. Mire, por eso el Señor Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí? Porque hasta que no reconozcamos la verdad, hasta que un creyente no reconoce la verdad
de que es un hijo de Dios, de que es un rey, es una reina de Dios, una hija de Dios. Entonces, hasta que esa identidad no llega a lo más profundo de su ser, entonces va a haber una situación de opresión en su vida. Va a estar siempre con dudas, con inseguridad para poder avanzar, porque la identidad es el motor que impulsa que tú hagas las cosas, porque cuando tú sabes quién eres, también sabes qué puedes alcanzar y qué puedes lograr en tu vida. Por eso, Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire, esta escritura nos está diciendo que nosotros somos gente poderosa. Nos está diciendo que somos reyes de Dios, somos hijos de Dios. Mira, un rey tiene poderío. Los reyes del pasado se caracterizaban por tener ejército, por ir a atacar a otros territorios. Y mientras el rey acumulaba más territorio, era más poderoso, tenía más gloria su reinado. Quiero decirles que nosotros tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, como nuestro modelo, Jesucristo. Él es nuestro modelo. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a visualizarnos en nuestra real identidad, que somos hijos de Dios, reyes de Dios, somos gente poderosa, somos gente capaz de hacer las grandes asignaciones divinas porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que aprender a tener seguridad en lo que Dios nos ha puesto, tener carácter para saber que podemos avanzar y que podemos conquistar. Por eso que es algo que es sumamente importante. Ahora, la palabra también nos dice, en Santiago, hay algo que es interesante que Dios nos está diciendo. Nos está diciendo que nosotros resistamos al diablo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ok? Por eso que cuando conocemos nuestra identidad como hijos y reyes de Dios, se activa la expansión del reino de Dios. ¿Ok? Y fíjense algo que es interesante. Dijimos que el reino de Dios es una dimensión espiritual y que empezaba a expandirse en nuestro espíritu. Comenzaba en nuestro espíritu a abarcar áreas diferentes. Como el reino de Dios es una dimensión espiritual que no tiene límites, y también nuestro espíritu es una dimensión, por supuesto, especial, espiritual, no hay límites. Lo que va a ocurrir realmente es que el reino de Dios comienza a expandirse en nuestro espíritu hasta el punto de que llega a nuestra alma. Recuérdense que tenemos espíritu, tenemos el alma, tenemos nuestro cuerpo. Entonces, y ahí en el alma está la voluntad, los pensamientos, las emociones. Es muy importante eso. Cuando llega a nuestro espíritu, usualmente el espíritu es vivificado y el espíritu no tiene ningún problema. Recuérdense que el espíritu renace de nuevo, ¿ok? Y ahí no hay el conflicto en el área espiritual. Entonces, pero cuando llegamos al alma, ahí es donde está el problema. En el alma del creyente es donde están las heridas, las inseguridades, áreas inmaduras. Entonces, áreas que necesitan ser sanadas y restauradas. ¿Sabes? Cuando el reino de Dios se expande y llega al alma, comienza a hacer eso. Las heridas son sanadas, las dudas disipadas. Cuando las áreas inmaduras comienzan a ser restauradas y las personas comienzan a tener otra dimensión diferente de confianza. Comienza a ser por la expansión del reino de Dios. Una vez que llega al alma, todo lo que no pertenece al reino de Dios es quitado, es desalojado del alma del creyente. Es por eso que cuando el reino de Dios empieza a llegar a tu alma, tu identidad se comienza a solidificar cada día como hijo y rey de Dios y todo comienza a ser pasado a otra dimensión. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Ahora, la palabra de Dios nos dice también que el maligno, una de las herramientas, que utiliza es el ataque por medio de la intimidación. Eso es algo que es importante. Aquí quiero decirte por qué el maligno lo hace. Porque el principio es este. No puedes tomar autoridad sobre algo a lo que temes. ¿Escuchaste eso? Si tú le temes a algo, tú no puedes tomar autoridad sobre ese algo porque le temes. Tienes que
vencer el miedo, la intimidación. ¿Mm? Hay gente que si tiene miedo al éxito nunca podrá tener éxito. ¿Mm? Si hay personas que tienen miedo a asumir responsabilidades, nunca podrán alcanzar niveles altos de crecimiento. El área que tú temes, tú no la puedes dominar. Entonces no puedes ejercer autoridad, dominio sobre algo que tú le temes. Por eso que dice la palabra que no le temamos al diablo, ¿ok? Que le resistamos y él huirá de nosotros. Por ello que si obedecemos, ¿ok?, lo que el Rey de Reyes nos dice y la forma en que él hace las cosas, entonces nosotros vamos a entrar en una dimensión espiritual poderosa. Y Mateo 28, 18 dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir esto que se nos ha dado, se nos ha concedido la autoridad y que tenemos que ejercerla. Mira, por ejemplo, Adán con su mujer en Edén, ellos no le tenían miedo al maligno. El maligno hablaba con ellos, fue cuando los habló, y tuvo que utilizar el engaño. Entonces el problema fue que ellos no tenían miedo del maligno. Ellos sabían que tenían más autoridad que el maligno, porque fue delegada esa autoridad por Dios hacia ellos. El problema fue que se dejaron engañar y no ejercieron dominio sobre el diablo. Si tú no ejerces dominio en las áreas de tu vida para desalojar el miedo de tu vida, las áreas que están heridas, las áreas inmaduras, que te provocan el temor, el miedo. ¿Sabes qué? La vida no se puede vivir con miedo. La vida hay que vivirla, experimentarla, porque es una experiencia extraordinaria, maravillosa de parte de Dios. Tenemos que vivirla con confianza. Tenemos que aprender a crecer, a dejar que el reino de Dios crezca en nosotros para desalojar el miedo de nuestra vida. Como tú ves, a medida que nosotros permitimos que el reino de Dios se expanda en nuestro espíritu, eso va llegando entonces al alma y por supuesto va desalojando el miedo en nuestra vida. A medida que esto va ocurriendo, entonces nosotros vamos asumiendo mayor autoridad y la identidad nuestra es importante cuidarla, ¿sabes? Cuidar tu identidad como hijo y rey de Dios. Y segundo, desalojar el miedo, el temor de nuestra vida para vivir una vida en confianza, asumiendo esa autoridad que Dios nos ha dado como hijos y reyes de Dios. ¿Sabes? La manera de poder comenzar esa transformación extraordinaria en tu vida, de que el reino de Dios se expanda dentro de ti, es aceptando a Jesucristo como tu Redentor y como tu Rey. Así que yo te invito a que hagas esta sencilla pero profunda oración, que le digas, Señor Jesucristo, en el día de hoy entrego mi vida a ti. Quiero, Señor, reconocerte como mi Redentor y como el Rey de mi vida. Que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad, que tu reino se expanda dentro de mi espíritu, alcance mi alma y todo aquello que está desordenado, las heridas, las áreas inmaduras, todo aquello, las dudas, todo aquello que necesita ser restaurado, pueda precisamente por el poder de tu reino ser madurado, trabajado y que me permita crecer a otra dimensión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, ha ocurrido algo extraordinario en el mundo espiritual que se llama que tú has nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es la entrada al reino de Dios. Así que si quieres continuar creciendo en esa dimensión extraordinaria del reino de Dios, te invitamos a que te contactes con nosotros a info@reydevida.org y gustosamente te contactaremos y te podemos ayudar en el país donde tú estés para experimentar en tu vida diaria lo que es el reino de Dios y sus manifestaciones poderosas. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.